Buenas noches, Dios les bendiga. Le habla la hermana Sonia Enid García Esquilín, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta 1, que es pastoreada por la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en este medio, en esta noche. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y vamos a estar disponibles para cualquier petición de oración que quieran hacer. Nos las pueden comunicar a través de los comentarios en la transmisión en vivo, o bien pueden comunicarse a nuestra iglesia al 787-883-0809, 787-883-0809, para exponer su petición de oración, y los ancianos de la congregación estarán tomando nota de estas peticiones y las estarán llevando delante de la presencia de Dios en oración. Les saludamos a todos. Estas transmisiones las estamos haciendo en vivo todas las noches de 7:30 en adelante, los lunes con esta servidora, la hermana Sonia García, los martes con nuestra pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, los miércoles la escuela bíblica con nuestra hermana Lucy Marrero, los jueves con un recurso invitado de la congregación, los viernes con nuestra pastora de la juventud, la hermana Aida Mota, los sábados con la hermana María del Mar Pérez, consejera, y está tocando temas de convivencia familiar. Y ya este domingo se transmite el culto en vivo desde la congregación, siguiendo las directrices que ya la pastora nos indicó el domingo pasado. Nos disponemos a hablar hoy sobre el tema de la importancia del perdón. Vamos a estar trabajando el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, pero antes de proceder vamos a hacer una palabra de oración ante nuestro Señor. Le damos gracias en esta noche, Dios, porque tú has sido proveedor, tú has sido misericordioso, tú has sido perdonador. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias porque al morir en la cruz quitaste la carga y el castigo por el pecado, y ahora podemos andar, Señor, libres, sabiendo que ya no hay expectación de muerte sobre nosotros, sino que por el contrario, hay expectación de esperanza, de vida eterna para siempre contigo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amigo que nos acompaña en el camino. Gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino por que debemos andar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro y de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes palabras de vida eterna para todos. Te suplicamos en esta noche, Señor, que si hubiera alguna persona enlutada, afligida, con una sensación de soledad extrema o de tristeza profunda, que tu presencia pueda alcanzarle y que tu perdón le haga sentir esperanzado, le haga sentir nuevos deseos de vivir, le haga sentir en plenitud de paz, de gozo y de alegría. Presentamos la palabra que hemos de compartir en esta noche y te pedimos, Señor, que tú, el que conoce la necesidad real del alma y el corazón, pueda, Señor, permitir que esta palabra llegue a lo profundo del corazón de aquel que nos escucha o que nos ve, y que tu palabra pueda ser el fruto correspondiente en la vida de cada persona. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén. Leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, los versos del 4 al 17. Dice la palabra en la versión Reina Valera del 60 de la siguiente manera: Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos o 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces,
153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este pasaje se da justo después de la resurrección de Jesús de los muertos. Había pasado el proceso de la pasión, muerte y crucifixión, la resurrección, y ya Jesús se le había aparecido a sus discípulos en ocasiones anteriores. De hecho, en 3 ocasiones anteriores. Pero en esta ocasión me llama la atención que el relato bíblico dice que a pesar de que los discípulos ya habían visto a Jesús, incluso ya Tomás había metido su mano por el hueco del costado de Jesús, ellos habían decidido regresar a pescar. Ese era el oficio que ellos tenían antes de haber sido discípulos de Jesús. Muchas personas se preguntarán: ¿y por qué, habiendo conocido a Jesús y viéndole crucificado, deciden volver a pescar cuando el destino de ellos era ser pescadores de hombres y no de peces? Pero no podemos culpar que los discípulos tenían instrucciones de permanecer en Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. Y en ese periodo no era de extrañar que regresaran a pescar, porque ellos tenían familia y ese era su oficio, y con eso ese era su método de subsistencia. Así que decidieron volver a pescar. No implica necesariamente que estaban abandonando la fe, sino implica que tenían que dedicarse a algo para poder sostener a su familia. Y dice que regresaron al lago y empezaron a pescar. Y habían pasado toda la noche pescando y ya era de mañana, estaba amaneciendo. No habían pescado nada y habían regresado a la orilla. Y en la orilla estaba Jesús. Y Jesús estaba, estaba preparándole el desayuno a los discípulos. Ya Jesús tenía la brasa encendida, tenía el pez sobre la brasa, ya estaba el pan. Y Jesús, mirándolos desde lejos, les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ciertamente en el proceso de pasión y muerte de nuestro Señor sucedieron muchas cosas que dieron a entender que los discípulos abandonaron a Jesús. Un discípulo le entregó, otro discípulo le negó. Los otros discípulos no se menciona dónde estaban, pero seguramente habían estado escondidos por temor a que ellos también fueran juzgados y muertos en la cruz. Pero Jesús, Jesús que resucita, el que vence la muerte, resucita victorioso, resucita siendo invicto, resucita habiendo pagado el precio de nuestro pecado, y Jesús no guardaba rencor. Si hubiéramos sido tú y yo ante la traición del Maestro, hubiésemos probablemente enojado con los discípulos por habernos negado, por habernos vendido, por habernos abandonado. Serían muchas las circunstancias en las cuales nosotros pudiéramos tener motivos en el lugar de Jesús para sentir un poquito de incomodidad o frialdad o hasta ira contra los discípulos por haber asumido las posturas que asumieron en ese proceso. Sin embargo, note la gentileza de Jesús, un Jesús que no nos abandona ni aun en los peores momentos de nuestra vida, un Jesús que se acerca a sus discípulos
Y aunque los discípulos inicialmente no reconocieron quién era Jesús a pesar de haberlo visto ya resucitado, sabemos que en ese proceso de resurrección Jesús resucita con un cuerpo glorificado y tal vez lucía un tanto diferente. Sin embargo, Jesús les llama hijitos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? En lugar de una palabra de reproche, una palabra de regaño, o tal vez en vez de asumir una postura de indiferencia o de rencor, Jesús se acerca, prepara el desayuno para sus discípulos y les pregunta si tenían algo que comer. Es evidente que los discípulos venían con el barco vacío, con las redes vacías, pero Jesús siempre quiere llenar el hueco vacío del corazón. Y aquí lo vemos preguntándole, ¿tienen algo de comer? Y la respuesta era obvia, no tenemos nada. Y Jesús en el acto les dice a sus discípulos, pues mire, tiren la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y en efecto, cuando echaron la red a la derecha de la barca, dice que la red se llenó de peces y pesaba la red porque eran muchos peces y no la podían sacar, así que decidieron arrastrar la red con todo y peces a la orilla. Juan, cuando ve el milagro, exclama, es el Señor. Y Pedro, ante la presencia de Jesús, observe lo que hace. Se pone su ropa, se lanza y camina hacia él. Y es importante destacar estos detalles que me llaman mucho la atención, porque cuando nosotros nos enfrentamos a Jesús, al Jesús que ha perdonado los pecados, que no ha olvidado lo que nosotros hemos hecho, ni lo ha pasado por alto, sino que nos ha perdonado, nos ha liberado de la culpa. Ese Jesús se acerca, es el amigo cercano, es el Señor que no se aleja de los suyos, sino que se aproxima. Y ante la proximidad de Jesús, nosotros tenemos que ponernos nuestra ropa, tenemos que estar en dignidad ante Él. Y era obvio que tal vez cuando estamos en la pesca o en el mar no nos ponemos la misma cantidad de ropa que cuando estamos haciendo nuestras tareas diarias. Sin embargo, Pedro supo que ante Jesús había que presentarse en la mejor facha, había que estar en una ropa digna ante Él. Y se acerca a Jesús. Y entonces dice que cuando descendieron a tierra, ya vieron las brasas puestas, ya vieron el pez y el pan. Y Jesús dice, pues tráigame los peces adicionales que han pescado para preparar de comer. Y dice que la red estaba llena, habían 153 peces. Y algunos comentaristas dicen que los 153 peces eran símbolo de las 153 tipos de especies de peces conocidas de ese momento. Otros dicen que los 153 simbolizan el número de regiones en las que estaba dividido, provincias, el número de provincias en las que estaba dividido el imperio. Y aunque todo esto son especulaciones, sabemos que eran muchos peces. Y dentro del marco de vista de las misiones, pues los 153 peces representan toda la humanidad, que hay que rescatar a toda la humanidad. Y hay que hacerlo en el método de Jesús, que es lanzando la red. Pero ese no es el punto que quiero compartir hoy. El punto que quiero compartir es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, Jesús se encarga de llenar los vacíos del corazón. Jesús se encarga de suplir la necesidad que tenemos, la necesidad real. Y en este caso ellos no tenían nada que comer y Jesús suplió lo que necesitaban para comer. Ellos probablemente estuvieran un poquito desanimados ante su propia incompetencia, ante su propia falta de lealtad, en el caso de Pedro, ante el evento de haber negado a Jesús y haber llorado amargamente por haber cometido esa falta, pero aún no se sentía completamente libre para estar cerca del Maestro, para sentir que su relación con Él no se había roto o resquebrajado por este evento de la traición. Pero Jesús, que es el que perdona los pecados, que es el que murió en la cruz, no muere para echarnos en cara los pecados que hayamos cometido,
sino que todo lo contrario. El perdón es quitar la culpa. El perdón es la condonación del pago de una deuda. El perdón es la disculpa por la falta y la ofensa. Y ante eso, Jesús se muestra amigo, siempre amigo. Jesús se muestra solidario. Jesús se muestra cercano. Y Jesús se muestra con empatía y con amor hacia esos discípulos. Y entonces le prepara de comer. Y una vez terminan de comer, Jesús tiene una conversación con Pedro. Y la conversación, Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y de hecho le hace la pregunta 3 veces. Primero, ¿me amas más que estos? Entonces la respuesta de Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo y apacienta mis corderos, es la respuesta de Jesús. Y la segunda vez vuelve Jesús a decirle a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro responde: sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo. Y entonces la respuesta de Jesús: pastorea mis ovejas. Pero le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro tiene que decirle, entristecido, recordando posiblemente las 3 negaciones que había hecho en el patio de Caifás: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y ¿saben una cosa? No importa los pecados que hayamos cometido, el perdón de Jesús nos capacita para vivir una vida digna, para vivir una vida sin culpa, para vivir una vida sin temor. Y aunque Pedro había negado a Jesús, ahora Jesús se muestra ante él resucitado y le da instrucciones, 3 instrucciones: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Noten que repite apacienta 2 veces, y apacienta significa, en el contexto del pastoreo, significa darle pasto a las ovejas. Y la expresión segunda era pastorea mis ovejas, que no es otra cosa que da dirección. Así que aquellos que hemos negado, que en un pasado negamos al Señor, no necesariamente en las mismas circunstancias de Pedro, porque nosotros podemos negar al Señor con nuestra forma de vivir, viviendo indiferentes a su ley, viviendo en oposición a sus mandamientos, y eso es lo mismo que vivir negándolo. Pero cuando nos encontramos con Él, cuando Jesús aparece en el camino, cuando Jesús viene con provisión, nos da la capacidad no solamente de restaurar una relación de intimidad con Él, sino que nos permite ser sus embajadores y llevar su evangelio a otras criaturas. Y entonces la instrucción de Jesús a Pedro era: dale pasto al rebaño y dirige mi rebaño. O sea, la pregunta que uno se hace es: ¿cómo yo, que me porté mal, que no vivía a la altura del llamado a ser tu discípulo, cómo yo, habiéndote traicionado o negado, tú me permites a mí ahora, o me convocas a mí ahora, a hacer el trabajo para el cual tú me concebiste, que es ser tu discípulo? Y el Señor nos dice: tú tienes la capacidad de darle pasto al rebaño y de dirigirlo, porque tú estuviste perdido y fuiste hallado, y ahora eres pastoreado por mí, y siguiendo mi rol o mi modelo, el modelo de Jesús, ahora podemos apacentar las ovejas del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Que en otros escenarios, esas mismas circunstancias nos hubiesen descalificado para ser siervos de Dios. Pero lejos de habernos descalificado, el perdón de Dios califica, capacita, restituye, convoca, envía y capacita. ¿Y qué pasa con el perdón hoy? Pues ese mismo perdón que Jesús nos ofreció en la cruz, nosotros somos llamados a dárselo a los otros. Porque si hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús, ahora ese encuentro con Jesús debe reflejarse en nuestra forma de vivir. De la misma manera que Dios esperaba
que sus discípulos, incluyendo a Pedro y a Juan y a esos otros 7 que están mencionados en el relato bíblico, ahora fueran pescadores de hombres, ahora pudieran ser embajadores de Cristo, ahora pudieran ser proclamadores del Evangelio del Reino. El Señor espera que tú y yo recibimos el perdón de Dios, tengamos la capacidad de hacer eso mismo por los demás. Perdonar como nosotros mismos fuimos perdonados. ¿Y por qué eso es importante en el mundo de hoy? En Efesios 4, del 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que se espera que nosotros, que tú y yo, podamos perdonar a los demás. No es una opción, es un mandato que el Señor nos da. De la misma medida en que somos perdonados y fuimos perdonados, debemos perdonar a los demás. Y ese encuentro con Dios debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Y si Dios es perdonador, nosotros también debemos ser perdonadores. El perdón no es una opción, es un mandamiento. En Mateo 5, Jesús le dice a sus discípulos, como parte del Sermón del Monte, capítulo 5, versos 21 al 26, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Jesús diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y entonces nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Dice, si llegaste al templo y allí en el templo es que te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, pues detén el proceso de ofrendar. Antes de adorar, ve y reconcíliate, y después que te reconcilies, llega. Pero si no es en el altar donde te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, sigue Jesús diciendo, ponte de acuerdo con tu hermano pronto, entre tanto que estés con él en el camino. O sea que en el diario vivir, si es que te acuerdas en el diario vivir de que hay algo que hay que resolver, hay una situación, una aspereza que hay que limar, pues mira, ponte de acuerdo con tu hermano pronto. No sea que venga el adversario y te entregue el juez, y el juez haga algo así, y seas luego echado a la cárcel. Entonces fíjate que vivir con odio y con rencor es sinónimo de vivir encarcelado, en prisión, en amargura. Y esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, la reconciliación es un imperativo, porque en última instancia el perdón beneficia a quien lo da. Jesús compara la ira contra las otras personas como si fuese un asesinato. En 1 de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15, la palabra dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él, permanente en él. Así que andar con rencor no solamente te lastima a ti, sino que hace que el otro sea candidato a muerte. Es como matar al otro. No debemos hacer nada que contra los demás. Tampoco es bueno que los demás hagan cosas en contra nuestra. Pero Dios nos exige a nosotros, a los creyentes en Cristo, que demos el primer paso y que podamos pedir perdón. Y pedir perdón y perdonar es como si nuestros pecados estuvieran escritos en una libreta de recibo. Y estas son las imputaciones por las cosas que hemos hecho. Y venga Jesús y diga, pues mira, yo voy a pagar por todo lo que esa persona ha hecho, para que esa persona ya no sea considerada culpable, sino sea considerada justa. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Pagó el precio por nuestro pecado. Y ahora nosotros, siendo declarados justos,
Fíjate que no es declarado inocente, pues no somos inocentes, todos pecamos. Pero Jesús pagó el precio por mi pecado y ahora yo puedo ser considerada justa. Puedo vivir sin culpa y no tengo ningún acreedor persiguiéndome. El perdón debe formar parte de nuestro diario vivir. Debe formar parte de nuestra rutina. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y si no podemos amar, si no podemos perdonar, entonces no estamos viviendo en vida, estamos viviendo en muerte emocional, en muerte espiritual. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. El perdón debe ser parte de nuestra vida devocional, debe ser parte de nuestra vida diaria. En un relato bíblico que está en Mateo, capítulo 18, versos del 21 al 35, dice ahí que entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Porque eso era lo que estipulaba la ley, pero Jesús le contesta: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea que el perdón no debe tener límites. Cuantas faltas hayan sido cometidas contra nosotros debemos tener la capacidad de perdonarlas. El perdón debe ser parte de nuestra oración, y eso lo modeló Jesús en la oración modelo en Mateo 6, versos del 12 al 15, lo que nosotros le llamamos el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más adelante dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Así que si nosotros queremos vivir en ese perdón continuo de Dios, tenemos que estar dispuestos a perdonar. No una vez ni dos, hasta 70 veces 7, que eso no es que quiere decir 490, sino que hasta el infinito. Si perdonamos, Dios escucha nuestra oración, y en ese contexto, en Primera de Juan es que se dice: y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. A veces nuestra petición no es contestada ni nuestra oración escuchada porque guardamos raíces de rencor y de amargura, porque llevamos odio en el corazón. Y de la única manera que podemos decir que Dios responderá y escuchará nuestras oraciones y que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, se dé en el contexto de haber guardado primero sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Quien debe perdonar es el que se siente ofendido, y quien debe pedir perdón es aquel a quien ha hecho el agravio. Sin embargo, en Lucas 17, versos 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Eso está duro, ¿verdad? De hecho, Jesús se lo dijo a los discípulos, y usted sabe lo que los discípulos contestaron: Señor, aumentanos la fe, porque eso estaba duro de hacer, y lo es duro de hacer. Pero Jesús contestó diciendo: si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dijeres a ese sicómoro, que era un árbol frondoso y grande: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Queriendo decir Jesús, si tuviéramos un poquito de fe, podríamos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y lo primero que Dios nos pide que hagamos no es que le digamos al árbol que se saque de raíz, de cuajo, y se trasplante en otro lugar. Lo que Dios nos pide que hagamos es que saquemos de raíz el odio del corazón, el rencor y la amargura, y que podamos sustituirlo por el perdón. Y para eso lo único que hace falta es fe y obediencia. El perdón debe ser parte de la vida y debe dársele al amigo, al hermano, al enemigo, al prójimo, al que nos cae bien y al que nos cae mal. El perdón debe estar disponible para todos. Y en última instancia, cuando perdonamos, el que recibe el beneficio es el que perdona. Ese es el que queda liberado de la ira.
ese es el que queda liberado del rencor, ese es el que deja de perseguir al otro para cobrarle, ese es el que puede vivir ahora con libertad. Y por eso el Señor nos invita a que perdonemos. Hagamos el modelo de Jesús. En vez de desearle mal al que nos ha hecho mal, Jesús se sentó a la orilla del lago a esperar a que los que habían agraviado a su persona regresaran después de haber pescado toda la noche. Y en lugar de pararse a señalarlo, y podía hacerlo, Jesús preparó el fogón y puso el pescado en la brasa y se sentó a comer con sus amigos pan y pez, pescado a la brasa y pan de desayuno. Aquellos que estaban frágiles por haber pasado por todo lo que pasaron en esa semana mayor. Pero nosotros tenemos que emular el ejemplo de Jesús y no importa lo que nos hayan hecho, las personas que hayan sido, el evento que haya suscitado en nosotros dolor, tristeza, ira o ansiedad, perdonemos. Estemos dispuestos a sentarnos con una palabra de perdón, con una actitud reconciliadora, con el corazón lleno de amor y pasemos por alto las faltas que nos han sido cometidas y estemos dispuestos a vivir amando como Jesús amó. Así que en esta noche, si esta palabra ha tocado tu corazón, dile al Señor que te enseñe a perdonar. Y si has sido muy fuerte y has dicho como los discípulos le dijeron a Jesús, eso está difícil, Señor, nos vas a tener que aumentar la fe. Entiende que lo que hace falta es un poquito. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Es un poquito de ti, un poquito de obediencia, un poquito de disposición. Y el Señor se encargará de que eso sea de bendición para todas las personas, empezando por ti y terminando con los demás. Oramos. Señor, permite que siempre tengamos una actitud de reconciliación, una actitud mediadora, una actitud perdonadora, una actitud de amor. No permitas que nuestras posturas nos hagan cometer homicidios emocionales y espirituales a los que están a nuestro alrededor. Sabemos que las circunstancias están propicias para que la gente sienta abandono, traición, ira, rencor y dolor, pero también el ambiente está propicio para que tu presencia descienda con poder sobre cada uno y pueda volver en sí y pueda abrazar la fe y entonces pueda obedecer tus mandamientos, hacer tu voluntad y viviendo, amando, perdonando, restaurando, cuidando. Permítenos, Señor, dar el primer paso, anteponer nuestros derechos y sobreponer el beneficio a los demás. No estar pendiente de nuestra propia retribución, sino estar pendiente de cómo podemos servir, amar y restaurar a los demás. Porque en el proceso sabemos que tú te vas a encargar de restaurarnos a nosotros y de suplir lo que a nosotros nos haga falta. Permítanos vivir en santidad, siguiendo tu ejemplo. Y permite, Señor, que todas esas raíces, que yo no sé si son del grande de un árbol de sicómoro, o cuán profundas están en el corazón, puedan ser desarraigadas y plantarse en otro lugar y dejar nuestros corazones libres para que tu amor lo inunde, lo llene todo y nos permita vivir amando como tú amas. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén. Les recuerdo, hermanos, que mañana martes estará con nosotros en el mensaje nuestra pastora. Ella nos va a estar dando instrucciones adicionales de lo que va a ocurrir el domingo. Pero el miércoles seguimos con la escuela bíblica en labios de nuestra hermana Lucy Marrero y las demás exposiciones de la palabra que se harán en este mismo espacio a las 7:30 de la noche. Pero ya el domingo se va a seguir transmitiendo el culto en vivo, pero aunque vamos a estar congregándonos en nuestro templo a partir del domingo, siguiendo las directrices que ya la pastora nos explicó el domingo pasado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para ustedes. Les deseamos una linda noche y que el Señor les bendiga.